Bueno, Iker, con la distancia en el tiempo que transcurrió desde que saliste del Baracaldo, ¿qué análisis o qué dirías de tu otra etapa en el Baracaldo? ¿Qué calificativo harías de ella? Hombre, de la etapa anterior, solo, pues hombre, yo creo que vine con una fuerza enorme, tuve un año, una situación muy convulsa. Estoy muy contento del trabajo desarrollado en cuanto a estilo y demás del equipo, sobre todo en la primera temporada, y en la segunda, digamos que hubo mucha situación que no ayudó a que se formalizara el equipo más competitivo posible. Y yo desde un principio, además creo que lo traslado, no veo claro que tuviéramos tanta capacidad como el año anterior. Yo creo que ha sido el primer año que me pasa que mi equipo de segundo año es para mí inferior al primero, y esa situación no la consigo encajar bien del todo. Y bueno, pues la verdad luego pues se nos complicó con las lesiones mucho. Estoy hablando de jornada 3, tengo un detalle que no me ha vuelto a ocurrir, ni me había ocurrido antes. Jornada 3 en Lemona, tenía 11 jugadores disponibles. Es casi imposible en un inicio de campaña, o sea, porque los demás estaban lesionados exclusivamente, con lo cual poco marca un poquito la temporada, ¿no? Lesiones de larga duración de Germán, Altuna, doy nombres que no debutan hasta casi cuando yo me voy, Galder a punto de fallecer, bueno, en vida o muerte, jugador clave, Jorge lo operaban en septiembre de necrosis. O sea, yo creo que el arranque y ante esos jugadores, como no había posibilidades, pues tampoco hubo fichajes, entonces pues yo creo que eso marcó mucho. A partir de ahí, pues bueno, no controlamos, creo, la ansiedad por mi parte, y el equipo no hizo bien las cosas, sobre todo en el tramo último de mis partidos. Aquella época fue una época que tiene similitudes con la actual, y es el cambio de directiva, ¿no? Salía Roberto Gijón, entraba Acero, ahora pues ha salido una directiva, entra Alberto Romero. ¿Te ha generado, por todo lo que se vivió en aquella época, algún tipo de duda en aceptar el reto debido a este cambio? No, bueno, no, sinceramente no veo la situación igual, ¿no? Y te explico por qué. Porque en cuanto a la plantilla, al final aquí hay un cambio mucho más importante, mucho más decisivo en el devenir de este año, que es la nueva categoría. Te voy a poner un ejemplo. O sea, ahora mismo acabamos de identificar que un reto para el Baracaldo va a ser conseguir un horario acorde para entrenar a tercera división. O sea, ese amateurismo es mucho más cambio que haya cambiado ese cambio de semiprofesional a amateur que conlleva la tercera. Aprovecho los micrófonos. Al Baracaldo le va a suponer, lleva 25 años en otra línea, le va a suponer un cambio importante de situarse, que lleva un tiempo, que va a ser difícil, y bueno, genera una dificultad mayor. Lo bueno es que lo tenemos ya identificado y tiempo para trabajar, ¿eh? Por eso eran unos puntos importantes yo creo que el entrenador debiera ser, bueno, en eso coincidíamos con Alberto, pues cuanto antes, no voy a decir en 2 días de cuando hablamos la primera vez, pero pronto, no el 20 de junio, así que nos habían trasladado. Yo creo que mayor cambio que la categoría no puede ser un cambio de directiva. Y en cambio de directiva, bueno, al final vas a trabajar con lo que hay de nuevo, todo es prácticamente de cero. Creo que hay 2 jugadores con contrato, no tiene nada que ver con la etapa anterior. Bueno, y aceptar un reto como este, que implica ser entrenador y secretario técnico, si va todo bien, todo van a ser aplausos y parabienes, sí, pero si se tuercen, todos los palos para el mismo. Bueno, mira, en eso, sinceramente, yo en tercera división, hombre, lo ideal es tener cuanto más estructura mejor, pero es una estructura que al final lo importante yo creo que es consiguiendo la plantilla, lo que es el trabajo diario. Confío más en la labor del entrenador en tercera división. Segunda división B es una categoría más de mercado.
El mercado define más. Aquí no, aquí el mercado es el que es. Lo sabemos todos. Hay gente que estamos viendo fútbol que diríamos los mismos. Y es así. Entonces el trabajo diario marca mucho, bueno, lógicamente con mimbres y con... Entonces yo creo que es una categoría que no es tan... está muy unido el trabajo de entrenador con secretario técnico. Yo en algún club lo he hecho, o sea, bueno, secretario técnico. En este caso el responsable de los fichajes y a la vez entrenar. Lo he hecho en algunos equipos de los que he tenido en tercera división con éxito, vamos, o digamos cumpliendo los objetivos con creces en algún caso. Se ha hablado de ascenso, pero el primer reto, aparte de todos los de confeccionar plantilla y demás, debe ser hacer que el equipo sea un equipo de playoff, pero fundamental sería ser campeón, ¿no? Hombre, por supuesto, o sea, luego ya, esto ya estamos hablando a más plazo, yo creo que ese no sería ahora mismo digamos, creo que hay mucho proceso antes, pero sí, efectivamente, al final de todo el proceso, si todo va muy bien y todos los pasos vamos dando, es un tema largo plazo. Además voy a poner un símil que me apetece. Si Mourinho con el Madrid pide 2 años, joder, el resto de entrenadores de toda España, pues con lo cual el proceso aquí tiene que ser muy rápido, ¿no? Pero con las etapas, bien. Primero confeccionar bien el equipo de tercera división competitivo que crea y con un poquito de raza. Después trabajar para que ese equipo sea competitivo y esté en la pelea playoff, con el último plazo que ya es el tercero, que yo creo que está un poco lejano, sea posibilidad de campeón, porque efectivamente el campeón da 2 veces. 2 jugadores con contrato. ¿Superarán los dedos de una mano aquellos que repitan el próximo año en el mercado? ¿Serán más de 5 o 6 jugadores a los 1? Hombre, sinceramente para mí sería buena noticia si la superan. Lógicamente con los jugadores que yo les veo más importantes para el proyecto del año que viene, no sería mala noticia, sería un buen comienzo. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos convencer que este proyecto es diferente a esos jugadores y que ilusionarles para que entran en una etapa mejor. Dentro de ese cambio de chip del que has hablado, por una parte está la Sesarre, que será un campo pues espectacular para la categoría, pero claro, es que un sábado se juega aquí y al siguiente hay que ir a jugar a Govela. Eso con 22 jugadores, ¿cómo puede salir ahí pues para hacer 2 equipos? Porque al final va a ser muy diferente el tipo de juego e incluso hasta el tipo de jugadores que hay que emplear. Sí, has nombrado el otro aspecto muy importante, en diferencia abismal con la categoría. Uno es la estructura del jugador, no es amateur frente a semiprofesional, la otra con lo cual no dispone de horarios, trabaja, es diferente, muy diferente. Y la otra es el terrenos de juego, porque todo el grupo, el campo de nuestras características, pues este año que viene no va a haber. Es el campo más grande con diferencia de todos los que nos enfrentamos. Antes estaba el de la Real, pero bueno, ya tampoco está, pues es un campo que muy diferente. Yo creo que esa tiene que ser una baza para nosotros, y la adaptación a los otros terrenos de juego, pues bueno, antes he centrado el comentario, yo creo que le he enfatizado en la rueda de prensa, en que los jugadores van a ser de tercera división y esos jugadores están acostumbrados a jugar en esos campos. ¿Y cómo quieres que juegue el Baracato? Primero, ahora mismo hablamos de una hipótesis, ¿no? De un sueño, ¿no? Porque no tenemos los jugadores. Yo creo que, ya sabéis, además creo que a ti por lo menos te lo he comentado más veces, el estilo del equipo me lo tiene que definir la plantilla. Pero, en cuanto a mi idea, en casa tiene que ser un equipo muy dominador. Hay que conseguir que tenga equilibrio, jugando solo con un centrocampista, vamos a decir, de ancla, si es capaz de abrir el campo y replegar solo con uno, el equipo será muy solvente en casa. Ese es mi mayor trabajo táctico, una vez que tengamos los jugadores disponibles. Fuera de casa, en los otros campos, ese tema será menos importante. Será mucho más importante estar organizado y ganar duelos. Ahí es donde cambia, es lo que llamamos segundas jugadas, caídas y demás. Pero bueno, digamos, esa faceta teóricamente era una de mis
virtudes que siempre han tenido mis equipos, bueno, pues adaptar más a la línea más habitual que yo he tenido en tercera división. Esta pregunta se une con la siguiente, que tiene que ver con la forma en la que va a reaccionar el público el año que viene aquí en la Cesar. Un público muy acostumbrado a estar viendo segunda división B, ahora tiene que dar el paso a adaptarse a la tercera división, pero claro, es fundamental que después de una temporada como esta el equipo sea capaz de enganchar con la afición, ¿no? Yo creo que antes lo hemos reflexionado, ¿no? O por lo menos veladamente lo he dicho. O sea, el cambio es a otra categoría, es que nos tenemos que adaptar todos, efectivamente, la afición también. Ahora, lo que es indudable es que el que engancha a la afición no es más que el equipo. Lo mismo que este año he visto un desenganche paulatino, lógicamente, por los resultados y las sensaciones también. Vamos a poner los cimientos para que el año que viene sea todo lo contrario, que vayamos poquito a poco, también paulatino, pero enganchando a la mayor cantidad de gente posible, porque la categoría tiene una cosa bonita: la afición va a vivir mucho más de cerca al equipo. No es la del partido de casa, sino aquí la afición va a vivirlo en casa y fuera. Y contrasentido, yo lo veo positivo, porque si somos capaces de conseguir que la afición se enganche ahí, nos va a tener muy cerquita y se va a vivir un ambiente semana tras semana, no solo cada 15 días, un ambiente bonito, que creo que es una de las suertes que ha tenido el Sestao con esos ascensos y descensos continuos. Ha mantenido la afición viva un poquito más tiempo, mi opinión. Y la última, lo ha dicho Alberto, tú también has comentado algo, pero solo un año, ¿por qué? Porque verdaderamente, pues porque al final el reto del Baracaldo, entiendo, porque además es la historia, te lo marca, pues la idea es subir, ¿no? Para subir, lógicamente, cualquier objetivo se pasa por jugar el playoff. Entonces, no nos hemos dado más reto que ese, que bueno, a ver esta temporada si somos capaces de conseguirlo. Y bueno, incluso dada la situación, si subimos a segunda B y hemos cumplido el objetivo y todos somos felices, habrá que plantear qué figura podría ser adecuada. Yo estoy totalmente abierto si ellos lo creen oportuno, y además me veo capaz de cualquier labor. Vamos a pensar que el año que viene en segunda B, pues piensan que puedo ser otra figura dentro del club. Estoy totalmente abierto.